Luis siempre fue un hombre reservado. Desde el primer día que entró a mi consulta, supe que había algo en él que lo distinguía del resto de mis pacientes. Era callado, evitaba el contacto visual y parecía vivir atrapado en un estado de introspección constante. Mi trabajo como psiquiatra me había llevado a conocer muchas mentes atormentadas, pero había algo en Luis que me inquietaba profundamente. Aunque al principio no sabía qué era, sufría de narcolepsia, un trastorno que lo hacía quedarse dormido sin previo aviso en cualquier momento. Aquello había marcado su vida desde joven, impidiéndole conservar trabajos y alejándolo de casi todos. Aún así, contra todo pronóstico, había encontrado a una mujer que decidió acompañarlo y cuidarlo. Su nombre era Laura. Era enfermera, generosa, y poseía una calma que parecía sostenerlo. Para Luis, ella era su ancla, su único vínculo con la realidad, hasta que un día Laura desapareció. Desde entonces, Luis cayó en una depresión profunda y comenzó a asistir a mis sesiones. Venía una vez por semana, siempre al final del día. Las mañanas eran imposibles. Se dormía en mitad de la conversación, así que ese horario nos funcionaba mejor. Durante los primeros meses apenas hablaba. Respondía con monosílabos y evitaba cualquier mención de su esposa. Pero poco a poco empezó a abrirse. Me habló de su infancia difícil, del temperamento violento de su padre, de los gritos en casa y de cómo Laura había sido lo único bueno que había tenido. Sin ella, me dijo, todo se sentía vacío, insoportable. Fue entonces cuando noté algo extraño. A veces, en medio de la charla, Luis se quedaba inmóvil, mirando al vacío, susurrando palabras apenas audibles. Al principio creí que se trataba de un episodio de narcolepsia, pero pronto entendí que era algo distinto. Sus murmullos parecían fragmentos de una conversación. Decía cosas como, lo siento, Laura, o perdóname, no quería hacerlo. Intentaba sacarlo de esos trances, pero era inútil. Parecía estar atrapado en un sueño del que solo despertaba minutos después, parpadeando y mirándome como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaba si recordaba lo que había dicho, simplemente negaba con la cabeza y sonreía. Decidí pedirle que escribiera un diario para registrar lo que recordara de sus pensamientos y sueños. En la siguiente sesión apareció con un cuaderno negro gastado en las esquinas. Estuve escribiendo, me dijo con una leve sonrisa. Por primera vez sentí esperanza en su recuperación. Con el paso de las semanas, su actitud mejoró. Me contaba que había conocido nuevas personas en un bar local y que estaba intentando socializar más. Incluso mencionó que había invitado a algunos al club de comedia. Pero cuando le preguntaba si alguien había aceptado, solo sonreía y respondía que no habían podido. Una tarde llegó más tranquilo que de costumbre. Se sentó frente a mí y me entregó su diario. Creo que ya estoy listo para compartir algunas cosas, dijo. Comenzó a leerme fragmentos sobre su infancia, sobre Laura, y luego habló de alguien más. Una figura que aparecía una y otra vez en sus escritos. Un hombre al que llamaba Hernández. El nombre me resultó extraño. Cuando le pregunté quién era, simplemente sonrió y dijo, un viejo amigo. Después de eso, las cosas cambiaron. Sus trances se volvieron más frecuentes y lo que decía durante ellos, más perturbador. Hablaba de Laura en pasado, como si supiera algo que no quería confesar. Mencionaba a Hernández con un tono sombrío, casi reverente, hasta que un día, en pleno trance, pronunció algo que me heló la sangre. No quería hacerlo, pero Hernández me dijo que era la única forma. Le pregunté a qué se refería, pero no respondió. Solo murmuraba cosas que no pude entender. Cuando despertó, me miró y sonrió, como si nada hubiera ocurrido. Esa fue la última vez que lo vi. Luis desapareció sin dejar rastro. Intenté contactarlo, pero nunca respondió mis llamadas. Semanas después, mientras veía las noticias, su rostro apareció en la pantalla. Hombre arrestado por múltiples asesinatos en serie. Me quedé paralizado. Habían encontrado varios cuerpos en su propiedad, y entre ellos, los restos de Laura. Pero lo más inquietante fue lo que dijeron al final. En el sótano, encadenado pero con vida, hallaron a un hombre llamado Miguel Hernández. En ese instante, todo encajó. Luis no solo había estado confesando sus crímenes durante nuestros encuentros, también había estado hablando de su cómplice. O tal vez, de alguien que existía solo en su mente. Nunca volví a saber de él, pero a veces, cuando cierro los ojos, aún escucho su voz en la penumbra de mi consultorio. Y no puedo evitar preguntarme si Hernández era real, o si aún está ahí, esperando que alguien más lo escuche. Siguiente historia. Hace unos 20 años trabajaba como psicóloga infantil en un pequeño pueblo.
Entre mis pacientes hubo una niña de 6 años que me fue remitida por su escuela para recibir asesoramiento obligatorio. Aunque solo la atendí durante unas pocas sesiones y eso fue hace mucho tiempo, todavía la recuerdo. Fue sin duda la niña que más me perturbó en toda mi carrera. La razón de su remisión eran los dibujos que hacía en clase, escenas gráficas de personas mutiladas o asesinadas. Sus padres aseguraban que en casa no había violencia ni exposición a medios violentos. Todo parecía provenir de su imaginación. También había estado involucrada en un incidente en el que otro niño resultó gravemente herido bajo circunstancias confusas. Nunca se pudo probar que ella tuviera algo que ver, pero las dudas siempre quedaron ahí. Durante nuestras sesiones me hablaba con una tranquilidad inquietante sobre sus fantasías de abrir cosas vivas y confesó que en ocasiones había actuado esos impulsos con pequeños animales. No mostraba culpa. De hecho, lo decía con una serenidad extraña, casi orgullosa. Tenía un nivel de lectura equivalente al de un estudiante universitario y su mente funcionaba a una velocidad desconcertante. A veces decía cosas que me tomaban un segundo en procesar, porque estaban llenas de dobles sentidos y matices impropios de una niña de su edad. Sus padres eran inmigrantes de clase media alta, un hogar estable, sin señales de negligencia o abuso, pero había una barrera cultural evidente. Para ellos, la inteligencia y las buenas calificaciones bastaban para definir la bondad de su hija. No comprendían cuando les explicaba que un alto rendimiento académico no era lo mismo que tener empatía o sentido moral. Con el tiempo noté algo aún más preocupante. De manera intencional o no, los padres le estaban enseñando a ocultar sus impulsos, a enmascarar su comportamiento. Le estaban mostrando cómo manipular a los demás para obtener lo que quería, en lugar de ayudarla a entender lo que estaba mal. Y cuando un niño aprende eso, intervenir se vuelve casi imposible. Sigue escalando, pero pasa desapercibido hasta que hace algo de lo que ya no puede escapar. Recomendé encarecidamente que buscaran un tratamiento más intensivo. Incluso les di el contacto de una colega que estaba iniciando un programa especializado para niños con impulsos destructivos, pero los padres no quisieron escuchar. De pronto se mudaron sin avisar y nunca volví a saber de ellos. Años después, yo también me mudé a otra ciudad. A veces pensaba en aquella niña, preguntándome qué habría sido de ella. Temía encontrar su nombre algún día en una noticia, en un expediente, o peor aún, en una sentencia. Hace poco, hablando con viejos colegas, me enteré de algo que me heló la sangre. Esa niña ahora estaba en formación para convertirse en cirujana en una prestigiosa institución de la costa este. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Alguien con esa inteligencia, esa frialdad, en una posición de tanto poder y confianza. El daño que podría causar podría pasar desapercibido durante años, tal vez para siempre. Parte de mí, y me avergüenza admitirlo, sintió que ese era un destino peor. Me sentí culpable por pensarlo. Va contra todo lo que creo como profesional. Sé que las personas no son responsables de sus trastornos mentales o de personalidad. La mayoría, de hecho, terminan siendo víctimas, no agresoras. Y no creo que nadie deba ser excluido o castigado por una predisposición, mucho menos un niño. He trabajado duro para desprenderme de los prejuicios que mis antiguos profesores inculcaron en mí. Esa vieja idea de que algunos nacen psicópatas y están destinados al mal. Ya no creo en eso. Quiero creer con cada fibra de mi ser que recibió la ayuda que necesitaba. Quiero creer que encontró una vocación para sanar, no para dañar. Pero hay algo dentro de mí, una voz que no puedo acallar del todo. Una sensación que incluso después de tantos años, todavía me susurra en la oscuridad. Siguiente historia. Tenía 18 años cuando fui al hospital psiquiátrico de mi universidad. Había empezado a tener pensamientos suicidas y necesitaba ayuda. Me asignaron al grupo de menores de 22 y allí conocí a un tipo, un bombero de poco más de 20. Supe, por otros pacientes entrometidos, que era bipolar. No me pareció gran cosa. Al fin y al cabo, todos estábamos ahí por algo, ¿no? Era callado, muy atractivo, y siempre se mantenía al margen, incluso durante las terapias grupales. Pero había algo en él, esa mirada fija, profunda, que parecía atravesarme.
Podía pasar horas sin parpadear observándome. Yo soy una persona tímida. Apenas había cruzado un par de palabras con él. Quizás alguna vez le sonreí por cortesía cuando nuestras miradas se cruzaron, aunque hacía todo lo posible por evitarlo. En la sala principal del hospital, una especie de sala de estar, solíamos pasar las tardes. Él siempre se sentaba frente a mí con un cuaderno de dibujo. Pensé que solo lo hacía para matar el tiempo. Una vez que estás internado, no puedes salir sin autorización del médico, así que todos encontrábamos pequeñas formas de distraernos. Un día mi madre fue a visitarme. Notó de inmediato que ese tipo me miraba otra vez. Pasó por detrás de él, curiosa, y se asomó al cuaderno. Y entonces se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El dibujo era de mí colgado del techo del hospital. Con una expresión que no puedo describir, mi madre mantuvo la calma, avisó a una enfermera y el hombre fue retirado de la sala. Nunca lo volví a ver. Un par de días después escuché a las enfermeras hablando. Decían que había llenado todo su cuaderno con dibujos de mí, muerto, en diferentes lugares del hospital. Esa fue, sin duda, la experiencia más aterradora de mi vida. Siguiente historia. Soy psicóloga clínica y trabajo en la región de Los Ángeles. A lo largo de los años he tratado a muchos pacientes, pero si te soy sincera, pocos casos me marcaron tanto como el de los hermanos Torres, Ricardo y Silvia. Pasaron por mi oficina en el verano de 1989 y lo que me contaron en aquellas sesiones aún me persigue cada noche. Todo comenzó con una llamada de un abogado de la familia. Me explicó que los muchachos estaban teniendo serias dificultades para afrontar la muerte de sus padres, José y Carmen Torres. Era comprensible. Perder a tus padres de una manera tan violenta es algo que deja cicatrices profundas. Pero había algo más, algo que ni ellos ni el abogado sabían cómo manejar. Me pidieron ayuda profesional para intentar darle sentido a todo aquello. Acepté sin saber en lo que me estaba metiendo. Cuando los conocí, algo en el ambiente se sentía extraño. Se veían como cualquier otro par de hermanos, pero había algo en sus ojos que me inquietó desde el primer momento. Era como si cargaran con un peso tan inmenso que no les permitía mirar más allá de su propio dolor. Al principio hablamos de cosas superficiales, su familia, su vida en Battle of the Hills, el trauma de la pérdida. Pero pronto la conversación tomó un rumbo más oscuro. Silvia fue la primera en hablar. Me dijo que amaba a su madre, aunque su relación había sido difícil. Luego intervino Ricardo. Cuando me miró directamente sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Comenzó a hablar de su padre. Lo describió como un hombre autoritario, cruel, incapaz de mostrar afecto. Papá nunca estaba satisfecho con nada, dijo. Siempre me decía que nunca sería suficiente. Ricardo hablaba con una intensidad que llenaba la habitación. Y entonces, sin previo aviso, soltó una frase que me dejó helada. Me dijo que lo hiciera, me dijo que los matara a él y a mamá. Por un instante pensé que hablaba en sentido figurado o que se trataba de un delirio. Pero no, Ricardo hablaba en serio. Lo confirmé cuando Silvia, entre sollozos, murmuró: nos dijo que si no lo hacíamos nunca seríamos libres. Aquel fue el momento en que todo se derrumbó ante mí. Los hermanos me confesaron que, meses antes de los asesinatos, habían tenido una fuerte confrontación con sus padres. Las discusiones se habían vuelto físicas, los abusos psicológicos se habían vuelto insoportables. Según ellos, sus padres los manipulaban y controlaban hasta quebrarlos por completo. Decían que los estaban destruyendo lentamente. Y entonces lo hicieron. Planearon los asesinatos con precisión. No fue un arrebato ni un impulso. Fue algo que habían decidido juntos, convencidos de que era la única forma de escapar. Recuerdo el rostro de Silvia mientras describía cómo entraron a la casa aquella noche. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. No había remordimiento ni lágrimas, solo una calma fría que me heló la sangre. Contó cómo se aseguraron de que sus padres no pudieran defenderse. Habían comprado las armas en secreto, preparado cada detalle. Parecía más un ritual que un crimen. Cuando terminaron su relato, quedaron en silencio, observándome. Esperaban mi reacción. Yo no supe qué decir. Era como si, por un momento, me encontrara frente a dos almas vacías, dos seres que habían dejado de pertenecer al mundo de los vivos. Semanas después, la verdad salió a la luz. Las confesiones de los hermanos se filtraron a la prensa y pronto fueron arrestados.
Todo lo que me habían contado en esas sesiones se convirtió en evidencia en su juicio. Han pasado muchos años desde entonces, pero todavía sueño con ellos, con sus voces, con esa calma antinatural con la que narraron cómo terminaron con la vida de quienes les dieron la suya. A veces me pregunto si realmente comprendían lo que habían hecho, o si de algún modo algo más oscuro hablaba a través de ellos. Siguiente historia. Solía trabajar como terapeuta en un hospital psiquiátrico. A lo largo de los años tuve pacientes que, en teoría, podían asustarme, pero nunca pasó nada con ellos. Hasta que sí ocurrió. Fui atacado gravemente en 2 ocasiones mientras trabajaba. En ambos casos, las agresoras fueron mujeres jóvenes. Antes de esos incidentes, ninguna me causaba temor. Eran calladas, reservadas, casi invisibles. La primera intentó estrangularme con mis propias llaves. Llevaba el cordón con un sistema de liberación rápida, precisamente por seguridad, pero aquella noche ella había intentado robármelas varias veces, buscando escapar del edificio y correr hacia el tráfico. Así que, de manera muy estúpida, anudé la parte de liberación para evitar que se soltara. Fue un error. Cuando me rodeó el cuello con el cordón, apenas alcancé a presionar el botón de pánico que llevábamos todos colgado junto a las llaves. Si no lo hubiera hecho, no estaría contando esto. El segundo ataque ocurrió cuando aún era nuevo en el hospital, en una unidad de baja seguridad, con otros miembros del personal cerca. Me estaba alejando de la paciente cuando me agarró del cabello, me tiró al suelo y me arrastró varios metros por el pasillo. Después comenzó a patearme el pecho y el estómago con fuerza. Tuvieron que trasladarla a una unidad de máxima seguridad después de eso. Supongo que desde entonces sí le tuve miedo, aunque no permaneció allí mucho tiempo. Días después, la policía intervino. Había agredido a una enfermera embarazada, la derribó al suelo y le pisoteó el abdomen. Siguiente historia. Soy la doctora Daniela Martínez. Llevo más de 30 años trabajando como psiquiatra y créanme, he visto cosas realmente extrañas. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví con Manuel Díaz. Díaz era un psiquiatra peruano brillante, con una reputación intachable en el mundo académico. A finales de los 60 era una figura respetada. Había sido decano en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal y hasta tenía un cargo en el gobierno de Velasco Alvarado. Pero todo se vino abajo en 1966, cuando hizo algo que nadie, ni siquiera yo, pudo comprender. Manuel Díaz asesinó a Eduardo Cruz, un joven que había empezado a salir con su paciente, Marta Vázquez, una mujer de la que él estaba obsesionado. Lo citó en su consultorio como si fuera una sesión normal y sin previo aviso, le disparó 15 veces con una pistola Browning. Lo más escalofriante no fue el crimen, sino su reacción. Díaz no mostró ni una pizca de arrepentimiento. Con una calma que me heló la sangre, me dijo que lo hizo porque Marta le había quitado lo que era suyo y que Eduardo merecía morir. Nunca pude entender cómo alguien con tanta formación en la mente humana podía justificar algo tan monstruoso. Estaba tan tranquilo, tan seguro de sí mismo, que parecía estar jugando con todos los que lo rodeaban. Cuando supe lo que había hecho, sentí que algo se quebró dentro de mí, como si todo lo que creía entender sobre la mente humana se desmoronara. Pero lo más aterrador vino después. Tras su arresto, Díaz pidió un indulto y se lo concedieron. En 1972 salió libre. Y no solo eso, volvió a la política, diseñando campañas de manipulación psicológica para el gobierno. Era un genio de la manipulación y eso fue lo que más me perturbó. Todo lo que hacía, cada palabra, cada gesto, tenía un propósito. Frialdad absoluta, ninguna emoción. Después de conocerlo, supe que no podía seguir siendo psiquiatra, porque ese hombre me mostró que hay mentes tan oscuras que ningún conocimiento puede explicar. Personas capaces de hacer lo peor sin remordimiento alguno. Y lo peor es que no puedes detenerlas. Con el tiempo, todos lo olvidaron, como si nada hubiera pasado. Pero yo no puedo, porque todavía me pregunto, ¿cómo puede el mundo olvidar a un hombre que asesinó a sangre fría y aún así fue lo bastante brillante como para manipular a todo un país? Esa pregunta me acompaña cada noche y por eso nunca voy a olvidar a Manuel Díaz, el psiquiatra que cruzó la línea
y jamás pagó por lo que hizo.